En la primavera de 2017, la noche devoró el norte de Perú bajo el avance implacable de un río que rompió sus márgenes. Las aguas oscuras y pesadas sepultaron carreteras, campos y viviendas de ladrillo y adobe en localidades como Íllimo y Pacora. En cuestión de horas, más de 500.000 personas quedaron rodeadas por el agua, sin un solo lugar seco hacia el cual huir. La catástrofe tenía un nombre oficial y un marco temporal preciso: el Niño Costero, un fenómeno climático que entre finales de 2016 y mediados de 2017 convirtió la región de Lambayeque en una zona de desastre. El río La Leche, un nombre de resonancias apacibles, se transformó en una corriente violenta que cortó vías de acceso, destruyó cosechas y aisló comunidades enteras, dejando a familias sobre los tejados contemplando cómo desaparecía el trabajo de toda una vida. La estructura institucional, ante la magnitud del colapso, ofrecía la respuesta previsible de la burocracia: despachos secos, evaluaciones a distancia, llamadas telefónicas y comunicados oficiales. Sin embargo, en medio del barro y la corriente, apareció una figura que desafió la lógica interna de la jerarquía. Un hombre con botas de goma y casco de plástico avanzaba con el agua hasta las rodillas, cargando provisiones con sus propias manos y ofreciendo consuelo cara a cara. No había cámaras de televisión ni cobertura mediática internacional. Fuera de las fronteras de Perú, casi nadie conocía su nombre, pero en las calles inundadas de Lambayeque, su presencia física en el epicentro de la tragedia marcó una fractura irreversible entre el protocolo oficial y la realidad del dolor humano. Aquel hombre era el obispo de la diócesis de Chiclayo, Robert Francis Prevost. La paradoja central de su acción residía en su propia naturaleza e historia personal. Nacido el 14 de septiembre de 1955 en el sur de Chicago, hijo de un director de escuela y una bibliotecaria, Prevost no pertenecía a esa tierra por nacimiento. Había llegado a Perú en 1985 como joven misionero agustino y tras décadas de servicio en Trujillo y diversas parroquias, adoptó la nacionalidad peruana. En 2015, el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo. Cuando las aguas del río La Leche se desbordaron en 2017, Prevost contaba con todas las justificaciones institucionales para gestionar la crisis, desde la seguridad de la Cancillería diocesana, la edad, la dignidad del cargo y su origen extranjero. La norma no escrita del poder administrativo dicta que las crisis se dirigen desde arriba. Sin embargo, el catalizador de esta transformación narrativa fue su decisión inequívoca de sumergirse en el agua infectada de drenajes, escombros y restos biológicos, asumiendo los riesgos sanitarios que persiguen a las poblaciones arrasadas por las riadas. Junto a dos de sus sacerdotes, el obispo convirtió la acción pastoral en un despliegue logístico directo. La intervención de Prevost no se limitó al gesto simbólico de la presencia física. Frente a poblados completamente incomunicados, movilizó a la estructura eclesial, presionó al empresariado local para la donación de recursos y coordinó con las Fuerzas Armadas la organización de un puente aéreo para llevar alimento y medicina allí donde los caminos habían dejado de existir. Fue un cruce de tensión entre el rigor organizativo y la entrega absoluta, una dinámica que repetiría años más tarde durante la crisis sanitaria de la pandemia. Años después, cuando el 21 de abril de 2025 falleció el Papa Francisco y los cardenales se reunieron en Roma, el humo blanco del 8 de mayo de 2025 anunció la elección del primer pontífice estadounidense de la historia, quien asumió el nombre de León XIV. Mientras los analistas internacionales hablaban de una figura desconocida emergida del anonimato, los habitantes de Chiclayo reconocieron de inmediato al hombre de las botas de goma. No obstante, surge aquí la interrogante fundamental que define la tensión de esta investigación. ¿Cómo un liderazgo moldeado en la invisibilidad del barro y la gestión directa del sufrimiento humano enfrenta ahora las estructuras rígidas y los conflictos no resueltos de la alta jerarquía vaticana? La brecha entre la burocracia institucional y la devastación sobre el terreno no era simplemente una cuestión de distancia física, sino de lenguaje. Mientras las estructuras administrativas analizaban informes técnicos y evaluaban los daños desde despachos secos, la realidad en las calles de Íllimo y Pacora se medía en centímetros de lodo fecal flotando dentro de las casas. El agua del río La Leche no traía solo lluvia, arrastraba drenajes colapsados, escombros filosos y restos de animales en descomposición, creando un caldo de cultivo para infecciones y fiebres que amenazaban con cobrar vidas semanas después de que el nivel del agua descendiera. En ese entorno hostil, la presencia física de Robert Francis Prevost, caminando con el agua a la altura de las rodillas, rompía la fachada de distancia protocolaria que el sistema solía imponer. Aquella inmersión en la inmundicia cotidiana representaba una colisión frontal con la expectativa social y eclesiástica de lo que debía ser un obispo. Para muchos observadores y miembros del propio entramado administrativo, la imagen de un alto dignatario con botas de goma y casco de plástico, cargando paquetes con sus propias manos, resultaba incómoda.
La resistencia implícita del entorno formal insinuaba que la autoridad debía preservarse mediante la reserva y la gestión delegada. Sin embargo, Prevost operaba bajo una lógica distinta, la convicción de que la cercanía divina no se puede anunciar desde un plano lejano mientras la población se ahoga. El conflicto no se daba únicamente en el plano ideológico, sino en el terreno logístico y pragmático. Los mapas oficiales habían quedado obsoletos tras el colapso de los caminos y el aislamiento de poblados enteros. Cuando los accesos terrestres se cerraron por completo, el sistema tendía al repliegue o al aplazamiento de las ayudas. Fue en ese punto de inflexión donde el obispo activó un mecanismo de respuesta que combinaba la compasión con una fría precisión organizativa. Sin quedarse en la queja o el mero gesto compasivo, utilizó la red de relaciones construida durante 3 décadas en el país. Convocó a líderes empresariales locales, articuló a voluntarios civiles y negoció directamente con los mandos de las Fuerzas Armadas para coordinar vuelos de emergencia. Priorizar qué comunidad aislada debía recibir alimentos o medicina en medio del caos telefónico y la pérdida de comunicaciones exigía una lucidez estratégica que pocos asociaban con la labor pastoral tradicional. Las manos que el domingo se elevaban sobre el altar vestido con los ornamentos litúrgicos eran las mismas que el lunes aparecían manchadas de barro en los camiones de reparto. Esta dualidad entre la liturgia pulcra del templo y la inmundicia del desastre ponía en evidencia la gran tentación de las instituciones, la preferencia por la belleza limpia del incienso y la comodidad de las ceremonias frente al hedor y el miedo de los barrios inundados. Para Prevost, la misa y la riada no constituían 2 mundos separados, sino la misma expresión de servicio. Los pobladores que lo veían regresar día tras día, exhausto y empapado, no encontraban en él a un gestor lejano que emitía comunicados, sino a una presencia viva que compartía la misma masa de agua turbia. Esta coherencia interna, ejercida en la penumbra y sin la presencia de cámaras internacionales, fue acumulando un peso silencioso que el tiempo transformaría en testimonio indisoluble. Las aguas del río La Leche terminaron por bajar, pero la sacudida silenciosa que dejaron tras de sí dentro de la estructura institucional permaneció intacta. La revelación de lo ocurrido en el norte de Perú no vino acompañada de estruendo ni de titulares mediáticos inmediatos, sino de un choque sutil contra las formas habituales de concebir el poder. Para la maquinaria del mundo, el valor de un líder se mide por la altura de la escala jerárquica que consigue escalar y por la visibilidad de sus gestos ante las cámaras. Sin embargo, la actuación de Robert Francis Prevost en las zonas inundadas expuso una lógica diametralmente opuesta, donde la verdadera estatura moral se demostraba en la capacidad de descender hasta el barro más denso. Frente a esta realidad incómoda, el sistema tendió de manera natural a la contención y al olvido. La narrativa oficial de las grandes instituciones prefiere la asepsia de las cifras, la contabilidad de daños en carpetas administrativas y el encuadre controlado de los actos públicos. El espectáculo de un obispo caminando sin aparato propagandístico por calles anegadas de aguas residuales desafiaba la distancia de seguridad que los aparatos de poder suelen cultivar. Existía una resistencia implícita, un intento no escrito por encasillar aquella entrega como un mero episodio de auxilio contingente, un hecho aislado sin consecuencias estructurales. Mientras las crónicas globales ignoraban lo sucedido en Chiclayo, la memoria popular de Lambayeque guardaba los hechos con una precisión matemática. Frente al intento del olvido o la simplificación burocrática, la firmeza de Prevost no se basó en discursos encendidos contra el sistema, sino en la perseverancia de una conducta cotidiana que no alteró su curso cuando pasó la emergencia. Años más tarde, cuando la pandemia de coronavirus golpeó de nuevo a Perú con una fuerza devastadora y el aire mismo se convirtió en un bien escaso para miles de enfermos, el obispo de Chiclayo aplicó exactamente la misma fórmula. De nuevo, frente al colapso de las respuestas previsibles, organizó la búsqueda de oxígeno y el sostenimiento de los enfermos, demostrando que lo vivido en 2017 no había sido una maniobra de imagen, sino el eje vertebrador de toda su existencia. Fiel al lema agustino que regía su vida, in nihilo uno unum, que proclama la unidad en la comunión y la negativa absoluta a dejar a nadie aislado en su abandono, el obispo encarnó esa máxima en la logística concreta del rescate. Nada de aquello respondía al cálculo político de quien busca escalar posiciones en Roma. En 2017 no existía un camino visible que llevara desde las calles embarradas de Íllimo hasta los palacios del Vaticano. No había un público observando ni una recompensa terrenal calculada. Sin embargo, la tensión acumulada entre 2 modelos de autoridad alcanzaba su punto de máxima ebullición. De un lado, el modelo de la distancia protectora, la diplomacia de salón y la preservación de las apariencias. Del otro, la convicción de que no se puede anunciar la cercanía de Dios permaneciendo al margen del sufrimiento. La prueba oculta en el barro de Perú había quedado registrada no en los registros de la prensa mundial, sino en el entramado invisible que une la historia humana con lo trascendente.
El escenario estaba listo para que esa vida forjada en la penumbra se enfrentara de golpe a la mirada del mundo entero. El 21 de abril de 2025, el fallecimiento del Papa Francisco sumió a la Iglesia en un silencio expectante. Días después, los cardenales de todo el mundo se reunieron en la Capilla Sixtina para celebrar el cónclave. El 8 de mayo de 2025, la humareda blanca emergió finalmente ante la multitud congregada en la Plaza de San Pedro. Se anunció entonces un nombre que dejó perplejos a los analistas internacionales y a las cadenas de noticias del planeta. Robert Francis Prevost había sido elegido pontífice, convirtiéndose en el primer papa estadounidense de la historia y adoptando el nombre de León XIV. Los comentaristas de la prensa global apresuraron sus crónicas describiéndolo como una sorpresa absoluta, una figura emergida de la nada, un desconocido en el tablero de las influencias mundiales. La maquinaria mediática y analítica trataba de descifrar la elección buscando claves diplomáticas y cálculos de poder, sin comprender la naturaleza de lo que acababa de suceder. Sin embargo, en la región de Lambayeque, en las calles de Íllimo y Pacora, que habían sido reconstruidas tras la devastación de 2017, la reacción no fue de desconcierto ni de asombro analítico. Mientras los titulares de Europa y América del Norte especulaban sobre el perfil del nuevo líder, en el norte de Perú, miles de personas contemplaron la imagen del hombre de blanco asomado al balcón de la Basílica de San Pedro y reconocieron de inmediato al pastor que años atrás caminó por sus riadas. Para el pueblo de Chiclayo no había ningún enigma que resolver. Las campanas de las iglesias repicaron en toda la provincia. Los vecinos se abrazaron en las calles y la emoción se tradujo en un grito unánime: ¡Es nuestro! Las mismas fotografías que registraban al obispo con casco de plástico, botas de goma y los pantalones empapados de lodo volvieron a sostenerse en alto. Aquel instante en la logia vaticana despojó de forma irreversible las máscaras del análisis político superficial. El sistema global solía medir la idoneidad del liderazgo por la presencia en los salones de diplomacia o la influencia mediática, pero el veredicto del tiempo demostró que la verdadera legitimidad se había construido años antes, en el anonimato de un río desbordado. El hombre que ahora vestía la sotana blanca era exactamente el mismo que se negó a amar a su rebaño desde la distancia de una oficina seca. Aquella aparición pública no representó el ascenso de un estratega hacia la cima del poder, sino la confirmación de que la experiencia humana viva, la cercanía con el que sufre y la disposición a mancharse las manos en el fango, poseen un valor infinitamente superior a cualquier cálculo institucional. En ese preciso momento, la perspectiva del mundo y la memoria del pueblo peruano convergieron en una misma realidad. La autoridad que ahora asumía el trono de Pedro no se había ganado en las cúpulas del poder, sino en las aguas turbias de una tragedia olvidada. La elección de León XIV transformó de manera definitiva la comprensión del liderazgo pastoral en la conciencia de la Iglesia y del mundo. La resonancia de su trayectoria no se apoyó en programas abstractos ni en discursos elaborados para la galería, sino en la certeza de que el servicio verdadero se ratifica en la penumbra, allí donde no hay focos ni aplausos. Para la sociedad de Lambayeque y los poblados golpeados por el Niño Costero, la memoria de aquellos días de 2017 dejó de ser un recuerdo trágico para convertirse en el fundamento de su propia dignidad. Aquellas familias que una vez estuvieron sobre los tejados, contemplando cómo la corriente destruía sus hogares, sus cultivos y sus pequeños negocios, descubrieron que su sufrimiento no había sido ignorado por Dios, ni traspasado como una simple estadística en los archivos del poder. A nivel práctico y local, las comunidades de Íllimo y Pacora reconstruyeron sus calles y sus vidas sobre la certeza de haber sido acompañadas en el momento de mayor desamparo. El impacto real en la existencia cotidiana de esos hombres y mujeres no radicó en un cambio de fortuna material repentino, sino en la restitución de su valor como personas. La presencia de su obispo en medio del fango les demostró que no eran ciudadanos de segunda, ni una masa olvidada al margen de los mapas, sino una familia a la que se amaba con acciones concretas. Las manos que recibieron víveres, las miradas compartidas en medio del olor a tierra mojada y la bendición otorgada mano a mano dejaron una huella indeleble que el paso de los años no pudo borrar. Esa misma cercanía cotidiana fue la que moldeó la naturaleza del pontificado que ahora comenzaba en Roma, donde la vestidura blanca no alteró en absoluto la esencia del hombre que la llevaba. La historia que comenzó en una noche oscura de tormenta, con el bramido de un río destruyendo barrios enteros en el norte de Perú, concluye regresando a la escala humana más básica y esencial. La lección fundamental que emerge de los hechos no pertenece a la teoría política ni al cálculo institucional, sino a la verdad más pura del Evangelio.
La grandeza real de una persona no se mide por la altura del trono al que logra ascender, sino por la profundidad a la que está dispuesta a descender para levantar al que se ahoga. Antes de ser el pastor de más de 1.000 millones de católicos en el mundo, Robert Francis Prevost fue el hombre que no dudó en calzarse unas botas de goma, ponerse un casco de plástico y entrar en el agua turbia, porque se negó a amar a su gente desde una distancia segura. En un mundo acostumbrado a los líderes que dirigen tras pantallas y envían comunicados sin mancharse las manos, la figura de León XIV recuerda que el amor auténtico siempre tiene los pies húmedos y las manos manchadas.